Por eso la CIA lanzó In-Q-Tel a finales de los 90 porque querían convertirse en grandes actores de Silicon Valley. Mientras que el sistema del petrodólar ha sido el estándar para mantener el dólar como moneda de reserva global, Estados Unidos ha ido a la guerra y ha matado a millones de personas para defenderlo. Hay casos en los que el gobierno de Estados Unidos, o más bien el imperio de Estados Unidos, está dispuesto a llegar a extremos para defender el dólar. Por lo tanto, la idea de que se quedarán de brazos cruzados y dejarán que la dolarización ocurriera sin tener algún tipo de plan en marcha es absurdo. Especialmente sabiendo que no podían mantener esto indefinidamente y que el mundo iba a pasar en algún momento a una economía post-petróleo. Creo que es importante tener en cuenta que estas personas han sido muy serias y han jugado muy sucio. Hay rumores y debates sobre el acuerdo del petrodólar entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Algunos dicen que el acuerdo está llegando a su fin, mientras que otros lo califican de noticias falsas. Algunos incluso piensan que este acuerdo nunca existió. Whitney Webb, fundadora de Unlimited Hangout, afirma que el dólar estadounidense es fuerte porque puede mantener su valor en todo el mundo, incluso con inflación en su propio país. Por ejemplo, países como Argentina utilizan stablecoins en lugar de sus propias monedas ya que se inflan. Whitney cree que el declive del sistema del petrodólar es un cambio planificado con grandes repercusiones. Históricamente, Estados Unidos ha protegido el dominio del dólar, incluso utilizando acciones militares como la invasión de Irak en 2003 y el cambio de régimen en Libia en 2011. Esto demuestra lo importante que es el petrodólar para la economía estadounidense. Por ello, Whitney cree que Estados Unidos no permitirá que el sistema del petrodólar se debilite sin luchar. A medida que el mundo se aleja del petróleo, se espera que Estados Unidos utilice nuevas estrategias, posiblemente incluyendo criptodivisas, para mantener su poder económico. Quédate hasta el final del video para escuchar a Whitney Webb explicar cómo las grandes corporaciones desarrollan planes para mantener y fortalecer indefinidamente la supremacía financiera del dólar estadounidense. Ahora veremos a Whitney Webb mientras desentraña lo que el gobierno ha estado haciendo a nuestras espaldas. Bueno, en el caso del abandono del petrodólar por parte de Arabia Saudí, se podría argumentar que Mohammed bin Salman desde hace algún tiempo se ha estado alejando del dólar mucho antes de ese anuncio oficial. Básicamente, cuando llegó al poder, estaba tratando de llevar a Arabia Saudí a una economía post-petróleo. Lanzó su Plan Visión 2030 e hizo insinuaciones de que iba a tratar de alejar a Arabia Saudita del petróleo y convertirla en un líder de la cuarta revolución industrial, incluyendo la tecnología financiera. Y también hemos visto otros grandes actores en el petróleo de Oriente Medio, específicamente los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, hacer esencialmente lo mismo. Por lo tanto, creo que es algo que ha sido planeado desde hace algún tiempo, y lo que es interesante es que MBS, tan pronto como llegó al poder y durante la administración Trump, estaba muy cerca del yerno de Trump, Jared Kushner, quien también sabemos por correos electrónicos que han salido desde entonces, promovía la idea de las stablecoins, algo así como la stablecoin oficial del dólar. En realidad creo que apareció en una entrada del blog de Sam Altman, que compartió con Steve Mnuchin del Departamento del Tesoro, hablando de la moneda USD. Esto fue antes de que Circle lanzara la USDC. Interesante. Por lo tanto, es muy posible que estas discusiones se estuvieran teniendo hace algún tiempo. No es tan reciente como puede parecer basándose en los titulares que han estado saliendo recientemente. Todo lo que realmente quiero añadir a eso es que es importante tener en cuenta que mientras que el sistema de petrodólares ha sido, ya sabes, el estándar para mantener al dólar como moneda de reserva mundial, Estados Unidos ha ido a la guerra y ha matado a millones de personas para defenderlo. Una de las motivaciones posibles, obviamente hay más de una, pero una de las claves en la invasión de Irak, yo diría que fue el hecho de que Saddam Hussein, no mucho antes de la invasión, hubiera comenzado a vender petróleo en euros en lugar de en dólares, ganando mucho más dinero y demostrando con el ejemplo a otros, ya sabes, a otros miembros de la OPEP, que podían ganar más dinero vendiendo en diferentes monedas al dólar. Y luego, por supuesto, tienes el caso de Libia en 2011, donde Gaddafi estaba tratando de pasar a una moneda respaldada por el oro llamada dinar y estaba vendiéndoselo a los países africanos, muchos de los cuales o bien utilizan dólares o utilizan cosas financieras francesas. Por eso, esencialmente, Estados Unidos y Francia dirigieron esa operación de cambio de régimen con consecuencias devastadoras para Libia, que solía ser el país más seguro de África. Luego se convirtió en el más peligroso y ha sido citado como un ejemplo o una razón de por qué la inmigración se salió de control en Europa después de ese punto.
Por lo tanto, el dólar, hay casos en los que, ya sabes, el gobierno de Estados Unidos, o más bien el imperio de Estados Unidos, está dispuesto a llegar a extremos para defender al dólar. La idea de que simplemente se sientan de brazos cruzados y dejen que la dolarización suceda sin tener algún tipo de plan en marcha es absurda, sobre todo sabiendo que no podían mantener esto indefinidamente y que el mundo iba a pasar en algún momento una economía postpetróleo. Creo que es importante tener en cuenta que estas personas han sido muy serias, han jugado muy sucio y han creado una inestabilidad insana solo para mantener al dólar como moneda de reserva mundial, ya que le da un montón de ventajas a Estados Unidos. Tengo la plena convicción de que tienen la intención de mantener esas ventajas, incluso si eso significa un sistema diferente. Y el panorama general es que países como Argentina y también el Líbano y varios países en todo el mundo han sido el blanco de la guerra económica desde hace mucho tiempo. Argentina es un muy buen ejemplo. Se podría argumentar que comenzó en los años 70 y 80 con la política económica, cuando Argentina era una dictadura militar. Algunas de las políticas financieras que se adoptaron fueron completamente locas. En los años 90, un neoliberal que en mi opinión fue muy malo para Argentina, Carlos Menem, y luego se produjo el colapso económico en 2001, pudiéndose argumentar que fue consecuencia directa de muchas de estas políticas, tanto de la dictadura como de la presidencia de Menem. Entonces intervinieron el FMI y todas estas otras entidades y lo que intentaron hacer tras el colapso económico de 2001 es que Argentina participase en cosas como canjes de deuda por tierras o canjes de deuda por recursos. Eso ha estado ocurriendo no solo en Argentina, sino en gran parte de América Latina. Podría decirse que durante mucho tiempo y es una apropiación de recursos. Algo a lo que aludimos en este artículo y a lo que esperamos aludir en los próximos informes y libro es que muchos de las personas sobre las que Mark y yo hemos escrito son los ingenieros de esto expresamente. Y al reventar la deuda de América Latina en los años 80 y 90, fue una manera de básicamente atar a América Latina a los Estados Unidos o más ampliamente a muchos de los intereses económicos transnacionales que tienen base en Estados Unidos, como los bancos de Wall Street, por ejemplo. Ellos diseñaron mucho de esto. La situación actual de Argentina no surgió de la nada y obviamente el Banco Central de Argentina, el Banco Central de Argentina tiene gran parte de la culpa. Pero eso tampoco ocurrió en el vacío. Los presidentes nombraron a los jefes del Banco Central que hicieron estas políticas. Incluso alguien como Milei, que ha arremetido contra el Banco Central de Argentina, puso a un expresidente del Banco Central en un alto cargo de su gabinete. Son decisiones tomadas por los políticos. Como alguien que ha estado informando desde el terreno en Argentina y de la política argentina, diré que la corrupción allí es... Hay políticos en Argentina que ni siquiera tratan de ocultar lo corruptos que son. Es simplemente flagrante, en algunos casos, de una manera que nunca he experimentado en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, honestamente creo que lo que está sucediendo en Argentina, sí, esas personas pueden necesitar stablecoins debido a la situación económica actual, pero creo que fue diseñado para ser de esa manera. Ellos diseñaron esa posición. ¿Quién se beneficia de eso? Las mismas personas. Yo argumentaría que crearon tanto la solución como el problema. Añadiría también lo del juego de Tether. Es muy similar, aunque al revés de lo que Elon Musk está haciendo. Tether comenzó con el dinero, ¿cierto? Con la stablecoin y ahora está en los satélites y en los chips de cerebro. Musk está haciendo chips cerebrales y satelitales y se hizo cargo de una red social, sin duda por los datos del usuario, y ahora se está convirtiendo, ha sido muy explícito con sus intenciones, convertir Twitter, X, en un banco que espera que sea la mitad del sistema financiero. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es muy extraño, y luego, cuando se consideran todos estos vínculos con PayPal, por supuesto, Musk es un cofundador de PayPal, es todo como muy... En el caso de la inteligencia de Estados Unidos, si te remontas al principio, incluso ha habido directores adjuntos de la CIA que lo han dicho, todos eran personas de Wall Street al principio. Eran abogados de Wall Street, banqueros de Wall Street, y desde ese momento, desde la génesis de la CIA, ha habido puertas giratorias entre la CIA y Wall Street que han continuado hasta hoy.
Y en realidad se podría ver a la CIA como una empresa público-privada, y en cierto sentido es una agencia de seguridad pública, pero más o menos ha funcionado a lo largo de su historia como la policía secreta de Wall Street. Es por lo que sus primeros golpes, por ejemplo, como su primer golpe en Guatemala, que se hizo en nombre de United Fruit, una importante corporación multinacional con sede en los Estados Unidos, que curiosamente más tarde fue adquirida por el padre de Leon Black y luego por el mentor de negocios Leslie Wexner. Conozco ese nombre. Sí. Y luego también tienes el golpe de Estado en Irán sobre el petróleo angloamericano y cómo perdieron sus participaciones. El golpe de 1973 en Chile se puede argumentar que fue a causa de los esfuerzos para nacionalizar el cobre y a todas estas empresas mineras, en gran parte occidentales, que perdieron y por eso dieron un golpe de Estado. Realmente ha sido simbiótico durante algún tiempo. Y creo que a medida que avanzamos en la era de la información, la CIA vio una oportunidad. Bueno, déjame retroceder un poco. Internet desde el principio fue, ya sabes, originalmente comenzó como ARPANET, un proyecto del Pentágono, y para cualquiera que realmente quiera conocer esta historia, recomiendo encarecidamente el libro Surveillance Valley, de Yasha Levine. Fue creado esencialmente en Vietnam como un programa de contrainsurgencia. Ese era su objetivo, por las mismas personas que estaban involucradas en cosas como el programa Phoenix, que fue el primer caso de inteligencia militar, al menos de inteligencia militar de Estados Unidos, que usó bases de datos para poder llegar a los nombres de los disidentes y luego asesinarlos. Y muchos de ellos no eran realmente disidentes, sino presuntos disidentes o vecinos de disidentes y todas esas cosas. Y luego del programa Phoenix surgieron todas estas dictaduras respaldadas por la CIA, como la de Pinochet. En Chile, por ejemplo, la Operación Cóndor utilizó exactamente el mismo sistema. Han estado construyendo estos sistemas con Internet incluso antes de que existiera el Internet que utilizamos ahora. Y así hubo muchos esfuerzos tempranos para fabricar las empresas que llegarían a dominar Internet. Eso ha sucedido, es solo una cuestión de registro público. Si nos fijamos en las empresas más grandes de la gran tecnología, ya sabes, hice un trabajo sobre cómo Facebook fue lanzado esencialmente como una resurrección de un programa fallido de DARPA llamado LifeLock por la misma persona que resucitó el programa fallido de DARPA, Total Information Awareness, una de las propuestas de vigilancia más locas de la historia de Estados Unidos, resucitado como Palantir. Puedes agradecérselo a Peter Thiel, cofundador de PayPal, y de muchas de estas otras empresas que se han convertido en enormes. Google, por ejemplo. Hay un buen artículo de Nafez Ahmed, publicado en InSearch Intelligence, llamado ¿Cómo la CIA hizo Google? Si nos fijamos en muchas de estas empresas, encuentras a las agencias de inteligencia desde el principio. Palantir, el cual mencioné antes, se fundó con dinero In-Q-Tel y fue desarrollado muy de cerca con la CIA. Comenzó en PayPal. Es una semilla de PayPal. Eso es lo que es Palantir. Oracle, otra gran empresa en Silicon Valley. Larry Ellison, antes de iniciar Oracle, estaba trabajando en el proyecto Oracle de la CIA de base de datos y fue básicamente la infraestructura del Oracle que conocemos ahora. En muchos de estos ha habido una gran cantidad de simbiosis entre las agencias de inteligencia y estas grandes empresas durante mucho tiempo, y no podrían haberlo hecho sin capital de riesgo. Podría decirse que por eso la CIA lanzó In-Q-Tel a finales de los 90, porque querían convertirse en grandes actores de Silicon Valley. Tras el colapso económico de 2001, Argentina estaba en apuros, cambiando tierras y recursos por aliviar la deuda. Grandes grupos internacionales, en su mayoría estadounidenses, controlaban estos tratos. Whitney Webb dice que las stablecoins pueden ayudar un poco, pero no resuelven los problemas principales. Los problemas de Argentina se remontan a la dictadura de los años 70 y 80 y a las políticas de los 90 bajo Carlos Menem. Esto hizo que Argentina dependiera de la ayuda exterior como la del FMI. Whitney sugiere que Argentina necesita soluciones a largo plazo que reduzcan la dependencia de las fuerzas externas y garanticen la estabilidad. Por último, el sistema del dólar estadounidense, reforzado por acciones militares y económicas, se enfrenta ahora a nuevos retos por el ascenso de potencias económicas y el cambio de la política mundial. A medida que el sistema del petrodólar se debilita, los países están utilizando diferentes herramientas financieras y monedas digitales para ganar independencia económica e influencia. Esto está dando lugar a nuevas y complejas estrategias económicas de estabilidad. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.